lo tenemos ya acá. No sé si nos escucha bien, don Rafael Ángel. Perfecto, don Jesús. ¿Cómo está usted, hombre? Qué gusto verlo y verlo. Claro que sí, Rafael Ángel, igual. Bien. Gracias a Dios, aquí estamos. Imagínate, desde aquel 90-94 que estuvimos ahí, como dicen, batiendo barro juntos, ahí. Bastante, ¿verdad? En el terremoto de Limón del 91, no sé si recuerdan. En el terremoto ¿Cómo? Perfectamente, caray, fue un trabajo extraordinario que hicimos muchos, todos juntos, trabajando y luchando para sacar a Limón adelante. En aquella época yo le colaboraba a la Comisión Nacional de Emergencias. Y claro, nos tocó prácticamente partirnos el lomo casi como por 3 meses seguidos para poder ayudar a los limonenses a salir de esa crisis. Yo tuve que mandar a mi familia a Alajuela, porque ellos son de Alajuela, tuve que mandarlos para Alajuela y quedarme yo en Limón ahí, como dicen, ayudando a los limonenses, que gracias a Dios ahí empezó prácticamente mi carrera en esto. Ya tengo más de 36 años de andar colaborando a mi querida provincia de Limón y es un gusto volverlo a ver. Ya lo veo más joven que yo todavía. Qué bueno. Hombre, qué va, don Jesús. Ya son 76 abriles, ya es tamaño sí. Poco. Tamaño poco. Bueno, don Rafael Ángel, le agradezco que nos haya permitido conversar con usted, porque hoy queremos conversar con usted como expresidente de la República 90-94, porque ya han pasado 8 gobiernos después del suyo. Y ha pasado mucha agua por debajo del puente, como decimos popularmente, pero seguimos pensando, y especialmente en los últimos, no tanto gobiernos, sino en los últimos años en Costa Rica, tal vez últimos 20, 25 años, y vamos a iniciar con esta pregunta, don Rafael, desde su perspectiva como expresidente y como político, como costarricense ya, ¿qué opina usted? ¿Es Costa Rica un país ingobernable hoy por hoy? No. Vea, yo creo que hay que encontrar la fórmula para poder gobernar. Claro, en los tiempos de antaño, en el tiempo de mi gobierno, por ejemplo, yo tenía 30 diputados apoyándome, ¿no? Sin embargo, había una fracción muy fuerte de 25 diputados enfrente, que si hubiéramos tenido un enfrentamiento permanente no hubiera logrado yo nada, porque tenían la capacidad de boicotearme. Y bueno, lo que me dediqué fue a dialogar, a respetarlos, a conversar con ellos, a ponerme de acuerdo. Y realmente yo puedo decir que logré realmente sacar las leyes que uno quería y lograr resultados finales muy positivos, ¿no? Gracias a Dios, al final del gobierno, tuvimos el crecimiento económico más grande de América. Tuvimos al final también el desempleo en el suelo prácticamente, gracias a Dios, es decir, casi no había desempleo en el país. Los niveles de pobreza, las mediciones, fue la más baja de la historia. O sea, los resultados fueron sumamente positivos. Ahora las cosas se complican un poco más porque los últimos gobiernos pues no han tenido una importante mayoría en la Asamblea Legislativa. Entonces, a mi juicio, por ejemplo, el gobierno anterior se dedicó a tener mucho diálogo con diversas fracciones y logró algunos proyectos sumamente importantes para el país. O sea, los gobiernos ahora requieren de más diálogo, de más conversación, de más ponerse de acuerdo con diversas fracciones, porque son muchas las fracciones legislativas y todas con una fuerza importante. Claro que sí. Don Rafael Ángel, cuando hablamos de ingobernabilidad, porque la ingobernabilidad, bueno, usted puede decir, y estamos claros que sí, en aquellos tiempos cuando existía el bipartidismo, prácticamente era así, Liberación y Unidad, estaban, qué sé yo, casi que 60%, 80% incluso de la Asamblea se lo llevaban, incluso más. Claro, sí, recordamos el gobierno de Luis Alberto Monge, que sacaron 33 diputados Liberación y 24, creo que la Unidad. Pues era prácticamente, ok, a eso va la pregunta. ¿Por qué cree usted que prácticamente se fue socavando el bipartidismo en Costa Rica? ¿Por qué la gente
dejó de creer tanto en liberación y en unidad, y en este caso vemos que prácticamente casi que el trapito minguiar en contra es el Partido Liberación Nacional, que todos los días le dan, como dicen, rejo y parejo. Sí, no, no, es evidente que la gente al final se desilusionó, lo cual es grave, lo cual es grave para un país, para una democracia que tiene que tener confianza en quienes elige. Y bueno, yo creo que el país entra en nuevos rumbos. El costarricense ha decidido que en vez de un bipartidismo tradicional, pues se convierta esto en un multipartidismo. Y bueno, es la voluntad del pueblo pues yo le he respetado toda una vida. Me ha tocado ir a 3 elecciones con mi nombre, 2 perdí, respeté el resultado, una gané. O sea, es la voluntad popular, ¿no? Y tenemos que respetar la voluntad popular, don Jesús. ¿Qué se dejó de hacer desde su perspectiva en el bipartidismo para que ganaran espacio otros partidos políticos? Bueno, hubo una campaña muy fuerte de ataque por parte de algunos dirigentes del PAC y de algunos medios de prensa que fueron socavando y socavando a los partidos tradicionales y que entonces le dieron campo a 2 gobiernos del PAC que al final el pueblo se desilusionó y terminó con una alternativa totalmente nueva. Y bueno, nosotros siempre a quien el pueblo elija deseándole que tenga mucho éxito para beneficio de todos nosotros. Yo ya pues, si bien estoy como siempre en el Partido Republicano, en el calderonismo, la verdad es que pues ya casi no participo, ya yo jugué, como dicen en la jerga futbolística, y hay que saber cuál es el momento del retiro, ¿verdad? Por supuesto, yo en lo personal no aspiro a ningún cargo de nada, más que a poder aportar experiencias que pueden ayudar a que, porque siempre la experiencia, los años cuentan y pueden ayudar a mejorar las cosas. Ahora, que hay cosas que arreglar en este país, hay muchas cosas que arreglar. Yo creo, por ejemplo, que el presidente ha hecho planteamientos interesantes. Lo que creo que ha equivocado es la forma de cómo arreglarlo, porque yo creo que no es con enfrentamiento. Por ejemplo, si tenemos problemas con la Contraloría, no es peleándose con la Contraloría ni con la Asamblea como se va a lograr la solución, es preparando un proyecto de ley bien hecho, mandando a los ministros con ese proyecto a hablar con las diversas fracciones y ponerse de acuerdo para aprobarlo en la Asamblea Legislativa. Y se puede lograr, es factible lograrlo, pero hay que buscar ese camino, don Jesús. Claro que sí. Estamos conversando con don Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de la República, periodo 90-94. Rafael Ángel, ahora vamos a tocar más adelantito el tema de cómo se está administrando la opinión, especialmente del Ejecutivo, que vemos que tiene choques frontales a diario con el sistema legislativo, con el Poder Judicial y con todo esto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita quiero preguntarle, ahora que usted mencionó el republicano social cristiano, en este momento, ¿están pensando ustedes como partido postular algo a alguien, por lo menos para la diputación, también no tanto la presidencia, pero por lo menos a la diputación, para las próximas votaciones 2026, o igual van a estar ahí en residencia? Bueno, realmente no tenemos en este momento candidato. Vamos a ver si aparece un candidato de peso que realmente pueda satisfacernos no solo a nosotros, sino
al electorado para poder presentarlo. En este momento, don Jesús, no lo tenemos. Usted está totalmente alejado desde que se formó el Partido Republicano Social Cristiano, está totalmente alejado del Partido Unidad Social Cristiana. Ah, sí, claro, todo, absolutamente. Hace muchos años estamos fuera de ahí, más de 10 años. Ok, que es importante. Ok, ahora Costa Rica ha vivido un incremento casi que exagerado, según las estadísticas en los últimos 15 años, don Rafael Ángel, en el tema de seguridad. Y vemos cómo se apoderó prácticamente el narcotráfico de Costa Rica, porque antes era un país, como dicen, de tránsito nada más. Ahora no, ahora es de exportación y hasta de cultivo. Pero, ¿por qué se nos fue la seguridad de Costa Rica en las manos? Bueno, eso es realmente motivo de un estudio profundo eh, para poder enfrentar esta situación y que se ha agravado en los últimos 3 años, diría yo, con el número de homicidios. Usted ve lo que hoy en día tenemos de número de homicidios, es terrible realmente. Y como usted dice, bueno, yo creo que seguimos siendo el país de tránsito, pero además, lo que me han contado los expertos es que los productores de la droga, que es la que nos usan de tránsito, pagan con droga, con lo cual tienen entonces los que lo ayudan aquí que utilizar la droga y venderla en nuestro país, con lo cual es otro problema sumamente grave, que es la distribución que se está dando en territorio nacional y el consumo de droga que se está dando en territorio nacional, sumamente grave, ¿no? Sin la menor duda. Y aquí lo que se requiere, a mi juicio, don Jesús, es una gran unidad nacional para enfrentar el problema, donde el primer responsable, sin duda, es quien está en la presidencia de la República, el Ejecutivo. También es corresponsable en esto la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y en general los costarricenses que estemos dispuestos a ayudar en este problema. Ahora bien, yo creo, porque lo que yo he logrado en el pasado ver es que cuando Costa Rica se une ante la crisis, Costa Rica sale adelante. Yo creo que este es un tema para una gran unidad nacional para enfrentar el problema de la seguridad. Debería darse un foro a nivel de, incluso donde se incluyan los 3 poderes de la República y no sé, gente como usted, expresidentes y todo, para poder llegar a un acuerdo. No, y de expertos. Costa Rica tenemos mucha gente experta en materia de seguridad y hay que utilizarlos, hay que llamarlos y hay que hablar con ellos y ponernos de acuerdo en temas muy concretos. Yo he visto una gran disposición en los diputados y en este momento nuestro partido no tiene ni uno. Por eso puedo verlo más objetivo todavía. Es decir, he visto una gran disposición en los diputados, en el Poder Judicial, de ayudar en el problema. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que asumir también su responsabilidad y guiar este esfuerzo de unidad nacional. Rafael Ángel, este tema de seguridad, de sicariato, de tanto homicidio y tráfico de drogas, obedece realmente a una falta de oportunidades que han generado los gobiernos para nuestra juventud. ¿Cree usted que esa es la razón? No es que lo estemos justificando, pero ¿usted cree que eso podría ser una razón? No, yo diría que esa no es la razón, pero eso ha ayudado a... O sea, el hecho de no tener nuevas generaciones más oportunidades y estar en la situación que tenemos la educación hoy en día, sin duda alguna
es caldo de cultivo para que más jóvenes se metan en esto, ¿verdad? ¿Qué opina usted de esta ley que se aprobó recientemente en la Asamblea Legislativa de poder extraditar a personas vinculadas con el narcotráfico, lógicamente que sean solicitadas por algunos países y también con temas de terrorismo y todo eso? ¿Usted siente que ya era hora que se aprobara una ley de esa magnitud? Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con ella, que es más, no, fue más que una ley, fue una reforma constitucional para Sí. poderlo lograr, y me parece esto muy importante y que ayudará mucho en la lucha por la seguridad. En su periodo 90-94, que lógicamente estamos hablando de hace más de 35 Años. años, 35 años, ¿verdad? De lo que usted recuerda, porque antes iniciamos la pregunta si era Costa Rica ingobernable, usted dice que no, pero de lo que usted pasó en esos, porque lógicamente sabemos que prácticamente perdimos casi que más de un año por lo que pasó en el Limón con el terremoto, que usted tuvo que prácticamente ya casi que dedicarse casi que más de un año, cuidado que más, para ver cómo recuperaba Limón nuevamente todo lo que había perdido con ese terremoto de abril. Y más que eso, es que no era solo Limón, era el país. O sea, imagínense lo que era tener bloqueada la carretera por donde va el mayor número de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones. Es decir, había que ayudar a Limón y ayudar al país a poder tener nuevamente las posibilidades de su desarrollo, ¿verdad? Es decir, ahí nos dedicamos fuertemente. Yo lo que siempre digo que lástima que los recursos que podíamos haber tenido para haber desarrollado una serie de obras nuevas en Limón se llevaron para la reparación de carreteras y de infraestructura en general que quedó muy dañada. Es que fue algo bárbaro, fueron 7.7 grados en la escala de Richter, ¿cómo se llama? El terremoto. Fue algo terrible. Primero, bueno, lo más doloroso fue la pérdida de vidas humanas, que eso no tenía reparación. Y después los daños materiales, que fueron terribles. En su gobierno, alguna vez recordamos aquella noticia, porque nosotros todavía no estábamos inmersos en el tema del periodismo, porque arrancamos como en el año 92, porque pasamos prácticamente que todo el 91 en el tema del terremoto, porque además yo perdí mi casa, mi familia se tuvo que ir a vivir a la Juela, yo me tuve que quedar para ayudar y prácticamente empecé ya a desarrollar mi carrera como en el 93 exactamente. Casi que en el último año suyo de gobierno, y vino el gobierno de José María Figueres Olsen. Pero recuerdo que en aquel tiempo, todavía yo no había ejercido la carrera, no había empezado la carrera, escuché algo que se hablaba del pacto Figueres-Calderón. ¿Qué significó eso? Porque siempre he tenido esa duda. Pues se tuvo que hacer para poder, porque ya era muy difícil ver en aquellos tiempos que la unidad se pusiera de acuerdo con Liberación. Más bien siempre eran, como dicen, los que se veían agarrados del pelo, por decirlo de alguna forma, en temas de aprobar proyectos. ¿Qué fue lo que pasó para que pudiera haber un consenso? No, mire, bueno, le voy a contar, el primer año del gobierno de don José María Figueres fue un año de enfrentamiento permanente con nosotros. Sí, yo recuerdo. Pero provocado por el gobierno. Entonces, claro, las situaciones en el Congreso no caminaban bien. Don José María se dio cuenta a tiempo de esto y dijo, esto no puede ser, hay que buscar acuerdos nacionales para poder enfrentar los problemas del país. Entonces él me busca y en ese momento la unidad, dijéramos, tenía dos liderazgos de dos personas que nos hemos llevado muy bien, que era don Miguel Ángel Rodríguez, que acababa de ser el candidato, que perdió apenas por el 1% de los votos la elección del 94, y yo, que salía del gobierno con una gran popularidad, con un apoyo muy grande por los resultados del gobierno. Entonces yo le dije a don José María que necesitábamos incluir a don Miguel Ángel, que si don Miguel Ángel no estaba de acuerdo, pues era muy difícil llegar a un acuerdo nacional entre los dos partidos. Y bueno, le comuniqué a don Miguel Ángel el interés de don José María
de que nos pusiéramos de acuerdo en algunos temas fundamentales. Don Miguel, con un gesto muy patriótico, estuvo totalmente de acuerdo. Y entonces firmamos un documento que la gente luego lo llamó el pacto, ¿no? Es un acuerdo nacional entre el gobierno y la oposición. ¿Para qué? Para que el país camine. Y bueno, las cosas empezaron a mejorar después de ese año. Y repito, la unidad nacional siempre ha dado buenos resultados en Costa Rica. Por eso yo creo que el camino es buscar la unidad nacional y no buscar el enfrentamiento nacional. El tema, porque yo recuerdo muy bien que su gobierno se gestionó por primera vez y creo que eso fue un plus, eso fue como su caballo de Troya para ganar la presidencia que ya, como usted antes lo señaló, había perdido dos veces anteriormente. Pero el tema del bono de la vivienda, porque muchas veces se ha escuchado hablando, sí, se ha escuchado decir, de parte de Liberación hemos escuchado decir en algún momento que esa idea Rafael Ángel Calderón se la robó a Liberación. Pero cuéntanos la historia, el bono de la vivienda. No. Vea, el punto fue este. Precisamente por otro acuerdo nacional, en 1988, Gobierno de Liberación Nacional todavía, se aprueba la ley de creación del BAMBI, que contemplaba un bono de vivienda, pero un bono no gratuito, un bono que la gente tenía que pagar. La tesis nuestra era que era muy duro para una familia pobre tener que sacar un préstamo más el bono para poder hacer una casa y tener que pagar luego dos deudas en vez de una, como decir dos hipotecas. Y entonces debía ser ese bono gratuito para que el Estado contribuyera, el subsidio nacional contribuyera con las familias más pobres y solo tuvieran una hipoteca y no dos. Y Liberación se oponía a eso. Y entonces fue uno de los caballos de batalla, como usted dice, de la elección del 90, de la campaña electoral, y logramos aprobarlo. En el mismo año 90, en noviembre, se aprobó el bono gratuito de vivienda. Entonces, el bono fue aprobado por los dos en un gobierno de Liberación, pero el bono gratuito, que es el que está vigente, fue aprobado en el gobierno mío sin ninguna duda. La ley yo la tengo firmada en el 90, más se firmó en este escritorio que tengo aquí a la par. Ah, qué bueno. Ahora bien, vea, hoy en día, casi 500,000 de familias han recibido el bono y viven dignamente gracias a esa ley, de la que yo me siento, don Jesús, te comprenderá, sumamente orgulloso. Sí, claro que sí, porque es un proyecto muy, muy bueno. Pero también recordamos que el terremoto del 91 en Limón, yo no sé si usted recuerda, porque yo, como le digo, como mi esposa, mi ex esposa, era de Alajuela, de la Vuelta de la Cuásima Alajuela, yo estaba en el 90, en su gobierno, cuando fue las elecciones de febrero del 90, porque cuando usted quedó presidente, nosotros, pues yo vivía en la Cuásima de Alajuela. Y en diciembre, no sé si usted se recuerda, el 22 de diciembre, también hubo un terremoto en Alajuela. Así es. Sí, porque yo me acuerdo que yo andaba jugando, yo antes jugaba fútbol, bueno, en aquellos tiempos, y me acuerdo que andaba jugando creo que era en Atenas, y nos agarró, el temblor fue, bueno, se llamó terremoto porque creo que fue como 5.6 o 4 sí, puntos. Fue duro. Fue durito, nos agarró en Atenas y el partido apenas iba a empezar y nos tuvimos que todos regresar, ¿verdad? Para la casa porque no se pudo y seguía. O sea, que a usted le tocó prácticamente diciembre, terremoto, bueno, Costa Rica, no hizo Alajuela porque ahí fue el epicentro. Le tocó diciembre, damos a Alajuela y en abril del 91, Limón. Pues prácticamente. Claro, el de Limón fue mucho más grande, ¿verdad? Fue terrible. Don Rafael, antes usted dijo que una de las cosas que lógicamente en aquel momento le preocupó como presidente de la República en el periodo 91 con el terremoto de Limón era que lógicamente la 32, bueno, ahora no se llamaba 32, cuando eso se llamaba Saupín, recuerdo muy bien, pero
era lógicamente que se había bloqueado el acceso de la provincia por donde pasaba el 80% del desarrollo del país, Así es. lógicamente hacia los muelles de Limón y Junín. Entonces, yo siempre he tenido esa pregunta, porque repito, eso lo escuchaba incluso desde antes de ser periodista, cuando estaba en el colegio, en la universidad, que siempre he escuchado eso, de que por Limón pasa el 80% del desarrollo del país y no sé cuánto. Pero yo a veces me pongo a pensar, ¿y por qué Limón, a nivel del desarrollo humano, de infraestructura, de todo, la provincia de Limón, desde Pocosí hasta Talamanca, ¿por qué siempre estamos rezagados? Porque a la hora que usted revisa los 84 cantones, Limón aparece siempre en los últimos lugares, del 70, creo que del 77 para abajo. Pues, ¿por qué si por aquí pasa el 80% del desarrollo del país, por la provincia de Limón, por la ruta 32, ¿por qué pasamos siempre y casi siempre, muchas veces tuvimos que lograr los limonenses muchas cosas con huelgas, manifestaciones, bloqueos, para poder obtener algo? ¿A qué obedece ese fenómeno, don Rafael Ángel? Bueno, ahí esa es otra situación delicada. Como le digo, yo logré pues hacer algunas cosas interesantes en materia de salud, en materia de desarrollo de vivienda para Limón, en tratar de buscar empleos para la zona. Y bueno, la mayor cantidad de obra, en vez de ser nueva, tuvo que ser reparación de los daños que causó el terrible terremoto. Pero sí, yo me quedé con el deseo de haber podido hacer mucho más. Llevamos los Juegos Nacionales, hicimos algunas obras, incluso se empezó el nuevo estadio, pero se paralizó después, lamentablemente. Es decir, pero yo creo que el país le debe a Limón, le sigue debiendo, los costarricenses le seguimos debiendo a Limón, y especialmente la zona que va de Guácimo, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca, porque Pocosí es diferente. Pocosí ha tenido un desarrollo mayor y creo que sí, tiene usted toda la razón. Hay una deuda que tenemos como país con Limón. Ahora sí, Rafael, metámonos en el tema ya actual. Antes habíamos tocado una pincelada. ¿Qué opina usted como expresidente de la República? Porque yo siento, y yo se lo he dicho varias veces en mi programa, que a nosotros nos ha sorprendido mucho. Repito, no sé si con razón o sin razón, eso que cada quien opine desde su perspectiva. Este choque frontal que ha tenido don Rodrigo Chávez Robles con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, muchos dicen que con razón, hay una gente que lo avala, otra gente que lo critica, ha tenido muchos choques con la Asamblea Legislativa, especialmente con la oposición, que prácticamente no hay día. Yo a veces incluso seguía mucho la Asamblea Legislativa, que siempre la dan en vivo por Canal 13 y otras plataformas a las 3 de la tarde todos los días, y ya realmente, sinceramente, me cansé y hasta me da vergüenza como costarricense ver que prácticamente era todos los días, todas las semanas, ver los miércoles al presidente y entre semana a los diputados, prácticamente dándose hasta por debajo de la lengua, como decían nuestros abuelos. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Usted cree que eso es bueno para Costa Rica? Bueno, vea, yo primero veamos un poco la situación general de gobierno, ¿verdad? Hay cosas positivas. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho para lograr bajar el desempleo, bajar un poco la pobreza, lograr, si bien un poco de crecimiento económico, pero es superior a muchos países de la región. Haber logrado nivelar también la deuda pública, haber logrado reducirla en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, en la parte económica, en números grandes, en lo que se llama la macroeconomía, el país está bien.
El problema ha sido ¿a costo de qué? Y ahí es donde yo creo que este gobierno le debe al sector social. Creo que hay que invertir más en educación. Se han reducido los bonos de la vivienda prácticamente a la mitad de lo que da cada gobierno. Se ha reducido el número de becas de Avancemos a la gente más pobre. Tenemos un problema serio que no se le paga al Seguro Social y eso nos lleva, bueno, en el caso de Limón, a atrasar más el nuevo hospital. Nos lleva en el país a largas listas de espera. Creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para lograr un arreglo con los especialistas para evitar esas largas listas de espera. Nosotros proponíamos en un programa de gobierno que habíamos hecho ya desde hace 6 años la necesidad de un mayor compra de servicios momentánea para hacer una reducción grande de listas de espera. Creo que esa parte es la que nos ha quedado debiendo. Ahora, en lo que usted señala del enfrentamiento con todo el mundo, yo diría que es el estilo del señor presidente. Me parece a mí que se equivoca, que hubiera sido mejor utilizar el diálogo, la conversación, el ponerse de acuerdo, y entonces hubiera sido mucho más exitoso, sin duda alguna, creo yo. Estamos conversando con Rafael Ángel Calderón Fournier, el licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, el presidente de la República, periodo 90-94. Dos preguntas un poquito complicadas, por decirlo de alguna forma, pero para un hombre de vasta experiencia, creo que no lo sé tanto. ¿Qué opina usted de las críticas directas del presidente hacia la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, y al fiscal general, don Carlos Díaz? ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que es correcto lo que está haciendo el señor presidente? Bueno, ya sabemos que es la forma de ser él, de atacar o decir de frente las cosas que él piensa que son correctas. Estamos claros en eso, pero ¿siente usted que le sobra argumento al presidente para referirse así a la Contralora y del fiscal general? Bueno, es que yo creo, por ejemplo, que si hay cosas en la Contraloría que no están bien, que tenemos que modificar, y yo creo que hay muchas cosas que modificar. El camino no es ese. El camino, como yo le decía, es, hombre, con gente muy capaz, preparemos el proyecto de ley bien hecho y vayamos a conversarlo a la Asamblea Legislativa y a dialogarlo y se logra aprobar las cosas. Por ejemplo, vea, en la famosa ley Jaguar, que al final resultó inconstitucional porque fue mal redactada. Pero había dos cosas ahí que no debían tener problema. Uno era la construcción en San José de una serie de edificaciones para colocar ahí todas las oficinas de gobierno. Eso es excelente. Simplemente hay que seguir los trámites que la ley señala, llamando a licitaciones públicas y llevando adelante lo que se llamó ciudad gobierno. Para Limón, si se quería hacer el desarrollo para mayor turismo que se esperaba y lograr en el muelle y lograr la marina y todo lo que se quería, pues es muy simple. Si en el país entero hay marinas y eso no tiene mayor problema. Yo vi un proyecto de ley de la diputada Carballo, es decir, que ya debe estar por salir y que perfectamente el gobierno pudo haber negociado en la Asamblea sin ningún problema la aprobación de ese proyecto de ley y le hubiéramos dado a Limón la marina que esperábamos y las posibilidades para tener más cantidad de yates y de turistas en Limón. Es decir, creo que el problema ha sido la forma de, ¿ve?
porque plantea las cosas bien. El presidente hace planteamientos realmente, es decir, que hay problemas con la Corte. Claro que hay problemas con la Corte, pero entonces resolvámoslos. Yo he conversado con gente de la Corte y son gente con la que uno puede sentarse a dialogar, a ponerse de acuerdo y arreglar las cosas. El, Pero acciona, el enfrentamiento impide arreglar las cosas. el accionar del fiscal general, don Carlos Díaz, en los temas contra doña Marta Eugenia Esquivel de la Caja y ahora contra Mauricio Batalla, el presidente de aviación, el director ejecutivo de aviación civil y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional, usted como abogado también, porque usted aparte también es abogado, ¿siente que fue justificado el accionar del Ministerio Público? Bueno, lo que yo creo que si tenían que hacer los allanamientos, había que hacerlo. Eso ya desconozco el tema exactamente por dentro como para poder opinar. Lo que sí me extrañó es ¿para qué detenerlos si no va a pedir prisión preventiva? Entonces convóquelos a que lleguen a declarar. Pero ya, realmente no entendí esa parte, don Jesús, de si no iban a pedir la prisión preventiva, ¿para qué detenerlos? ¿Y para qué hacerlos pasar una noche ahí en esa celda terrible? Y realmente no había, me parece que la parte de detención no había necesidad de haberlo hecho. Yo he sacado Ahora, mi cálculo. eso Ajá. no podemos opinar porque no lo conocemos. Yo he sacado mi calculadora, Rafael Ángel, cuando he escuchado en más de una oportunidad, especialmente a doña Pilar Cisnero Gallo, que es jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, que llevó al poder a don Rodrigo Chávez Robles. Le he escuchado que ellos tienen en su análisis político expectativa que podrían ganar 40 columnas en las próximas elecciones. Y yo he sacado, especialmente por ese bipartidismo que se rompió hace muchos años y que ahora incluso hay 7 partidos políticos en la Asamblea Legislativa y han venido dándose ese fenómeno, a pesar de que el PAC y republicanos social cristianos no participaron en las últimas o no sacaron diputados, hubo 7 partidos que tienen en este momento la Asamblea Legislativa, 7 partidos, que incluso para el próximo año podrían ser 10 y hasta 12 partidos, según lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Usted calcula viable que un partido, aunque lógicamente sabemos que el chavismo, por decirlo de alguna forma, no va a hacerlo con un solo partido, van a utilizar como 3 carruajes o 3 caballos de Troya para poder sumar la cantidad de diputados que ellos creen? Pero usted cree que matemáticamente le den los números al chavismo para llevar 30 diputados, no hablamos de 40, 30 diputados repartidos en 3 partidos políticos? Mire, no, me parece que dividirse todavía es un error más serio, pero no veo a un partido teniendo esa cantidad de diputados, a cualquiera. No veo a ninguno en este momento con la fuerza, ¿no? Y además recordemos que el presidente Chávez no se puede reelegir, que tendrán que poner a alguien que no sabemos todavía por qué partido es y a ver si esa persona va a agradar o no al electorado, ¿no? Es decir, no es tan sencillo, esto es bastante complicado. ¿Es caro pelear una presidencia para la República? ¿Es caro a nivel personal? Porque vamos, la deuda política, bueno, tengo entendido que para las votaciones que pasaron y para estas, entonces se puede adelantar la deuda política dependiendo lo que haya logrado el partido en la elección anterior. No, eso No lo quitaron, se quitó hace muchísimos años. En tiempo mío sí. Sí, en tiempo suyo sí. En tiempo mío sí. Pero además, si eso fuera que hubiera todavía esa ley, el que tendría mayor deuda sería Liberación Nacional, que fue el que tuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. El partido que llevó a don Rodrigo Chávez hubiera sido el segundo. Pero eso ya no existe, don Jesús. La deuda es posterior. Bueno, la deuda es posterior a lo que dan de adelanto es una suma ínfima que se reparte por igual entre todos los candidatos que se presenten
por un fallo que hubo de la Sala Cuarta hace muchos años. O sea, prácticamente no hay más que las contribuciones de la gente que sí pueden tener la posibilidad de que le reintegren con la deuda política parte de lo que contribuyen en una campaña. Los famosos bonos. Que se puede hacer a través de lo que llamamos los bonos deuda política. ¿Cuánto puede costar a un candidato, a un partido, ir a pelear la presidencia? No hablemos de diputado, la presidencia nada más. ¿Cuánto puede costar en este momento? La inversión. Bueno, mire, yo calculo que necesitaría un mínimo de unos 4 millones de dólares como para poder lograr un financiamiento adecuado de su campaña. Pero yo calculaba por ahí, yo estaba calculando, sí, yo estaba calculando yo calculaba que eran por lo menos por lo menos 1.000 millones. Calculaba, ¿sí? Yo, sí, por lo menos sí, porque es mucha plata. Es que hay una cosa, don Rafael Ángel, y eso vamos a retomar. Ahora, depende del candidato, ¿verdad? Sí, porque, bueno, ahora también las redes sociales abaratan más. Mire, en mi época, una campaña costaba 10 millones de dólares. Pues sí, claro. Había deuda política adelantada y aparte, otra parte se daba después de las elecciones. Claro, todo eso tenía que ser garantizado. No es que le daban a usted el dinero así nomás. No, tenía que ser garantizado. Y bueno, había que dar la garantía respectiva. Yo he hecho algunas observaciones desde mi punto de vista y con lo que ya con 30 años, más de 30 años de experiencia en esto. Y yo quería que tal vez usted me aclarara eso o realmente me corrigiera mi error, si estoy en un error. Yo le he dicho a la gente que, en este caso particular, que Liberación Nacional tiene 19 diputados. Los 19 diputados no llegan solo, porque el candidato de Liberación, que era José María Figueres, no ganó las elecciones, porque los votos son totalmente separados. Votar por presidente y votar por diputado son votos diferentes. Bueno, hay gente... Él ganó la primera vuelta. La primera vuelta, claro. Él no alcanzó el 40% de los votos. Pero esos votos a diputado, la fracción de esos 19 diputados, lógicamente, no todos son de la línea figuerista, o sí, o hay parte que está repartida. No, pues los partidos tienen sectores. Partidos grandes como Liberación tienen sectores. Y entonces yo supongo que debe haber de varios sectores allá adentro. Oficialmente, en este momento, al día de hoy, don Rafael Ángel, solo Liberación y la Unidad tienen un candidato presidencial. Álvaro Ramos y el otro señor de la Unidad. Bueno, ahorita sinceramente disculpe, pero el nombre de ese señor de la Unidad. En este momento, ¿verdad? No sabemos si de aquí a junio, julio van a aparecer otros candidatos presidenciales. Se dice que la esposa de Carlos Alvarado encabezaría el Partido Acción Ciudadana que viene a buscar, lógicamente, ganar las elecciones. Pero en este momento solo tenemos dos candidatos. Lógicamente. Bueno, está Natalia Díaz también. Natalia Díaz, de Unidos Podemos. Exacto. Entonces, lógicamente que de aquí. Creo que el licenciado Zamora es candidato de Nueva Generación. Y, no, hay varios. Sí, en este momento sí, tienes razón. Ya me está acordando, se me ha olvidado el licenciado Zamora. Incluso ayer estuve conversando con él. Don Fernando Zamora, ¿verdad? Exacto. Don Fernando Zamora, sí, licenciado, sí. Sí, él está por eso. Y doña Natalia Díaz, se me olvidaba. Ustedes, dice, todavía, por el momento, Republicano Social Cristiano todavía no ha pensado. No tenemos candidatos. Okay. Pero sí han conversado algo, no ha habido ninguna comunicación. Hemos estado tratando de buscar una alianza nacional, ¿verdad? Si logramos encontrar la persona que tenga apoyo en diversos sectores y que sea alguien realmente atractivo para la población y que pueda llegar a resolver los problemas del país, entonces haríamos una postulación. De otra manera, pues no. Don Rafael, ¿qué opina usted de los diputados que llegan con un partido a la Asamblea Legislativa y en pocos meses deciden independizarse? No ha pasado mucho en las últimas
elecciones hemos visto cualquier cantidad de libertario en el PAC, ahorita en el Progreso Social Democrático, hemos visto. Creo que los únicos que se han mantenido firmes, que yo recuerde que no se había dado nadie en sus 4 años de gobierno, creo que ha sido Frente Amplio y creo que Liberación, pero la mayoría, todos se han declarado. ¿Por qué se declaran independientes? ¿A qué obedece ese fenómeno? Bueno, hay diversas razones, ¿verdad? Hay diversas razones. Por ejemplo, vea, yo fui electo por una coalición que se había hecho entre el Partido Republicano y el Partido Unión Nacional, que se llamó Unificación Nacional. Y fui electo diputado por ese partido, por el sector calderonista de ese partido. Resulta que el partido tomó la decisión, yo peleaba porque fuéramos a una, yo no aspiraba, no tenía todavía edad para ser candidato presidencial, pero aspiraba a que el candidato presidencial lo escogiéramos en una convención democrática, abierta, que le diéramos oportunidad a todos los que se estaban queriendo participar. Y el partido tomó la decisión, los que lo conducían, lo manejaban, de no hacer convención, de simplemente que fuera su asamblea la que nombrara el candidato. Y yo protesté enérgicamente y ahí fue donde salí de la unificación y fundé el Partido Republicano nuevamente, que es el partido original de mi padre. Y ese partido republicano es el que años después, con Renovación Democrática de don Rodrigo Carazo, con la Democracia Cristiana y con el Partido Unión Popular, formamos la coalición Unidad. Mi motivo de salida, ¿cuál fue? El que no aceptaron ir a una elección democrática para escoger su candidato presidencial. Entonces, puede haber muchos motivos diferentes en cada caso, ¿no? Cerremos con esto, don Rafael Ángel, y agradecerle de antemano que usted nos haya atendido. Con todo gusto. Tan amable, y ojalá que nos podamos volver a ver en los próximos meses también para seguir hablando un poquito de política, que es tan importante. Don Rafael Ángel, si usted tuviera o pudiera darle un consejo al presidente de la República actual, don Rodrigo Chávez Robles, en la forma que está manejando la cuestión de la comunicación, porque incluso para este periodo ni siquiera nombró ministro de la presidencia, aduciendo de que sería perder el tiempo. Si usted pudiera darle un consejo al presidente, ¿qué consejo le daría en lo que resta del año? Porque aunque se dice que él podría renunciar el 30 de junio, creo que es, para postularse como candidato a diputado, que eso sería también algo histórico que nunca ha pasado en el país. No sé si lo hará, pero ¿qué consejo usted le daría a don Rodrigo Chávez Robles en caso de poder, que él pueda mejorar la relación por el país, no por él, sino por el país, con los supremos poderes? Bueno, yo personalmente he sido de los que ha creído que la unidad nacional es fundamental para enfrentar los problemas. Costa Rica tiene problemas muy serios, como hablamos usted y yo en el programa: seguridad, educación, salud, desarrollo social. Y para eso es necesario tener humildad y hablar y dialogar y conversar con los diversos sectores del país para ponerse de acuerdo y para echar todos juntos para adelante. El país está primero. Ok, don Rafael Ángel,